Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid. Hola queridas auditoras, queridos auditores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Está Fernando Lagos, como siempre, o casi siempre, en el tema técnico. Gracias, querido Fernando. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra plataforma de Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Muchas cosas que contar, no son muy positivas, desgraciadamente, porque la potencia ocupante, criminal, infanticida, genocida, Israel, sigue dejando dolor, dejando muerte en Palestina ocupada. Ya vamos a hablar de eso, pero antes vamos a algo un poquito más positivo. Fíjense que el Rincón Árabe nos va a regalar, para nuestras auditoras y auditores, una cena que consiste en un surtido para 2 personas, rellenito, imagínense, más su botellita de vino, postre y café. Eso va a regalar el Rincón Árabe entre quienes escuchan Palestina por Siempre. Ustedes, queridas auditoras y auditores, tienen que escribirnos a palestinaporsiempreradio@gmail.com y simplemente poner: por el respeto al derecho internacional, Palestina libre y soberana. Por el respeto al derecho internacional, Palestina libre y soberana. Así nos tienen que escribir hasta el próximo jueves, tienen plazo, por favor, a nuestro correo palestinaporsiempreradio@gmail.com y vamos a regalar esta cena entre todas las personas, nuestras amigas y amigos que nos hayan escrito al correo de Palestina por Siempre. Reitero que es palestinaporsiempreradio@gmail.com. Está con nosotros también Comercial Pío Nono. Pionono.cl. Ahí en pionono.cl encuentra tu sucursal más cercana. ¿Para qué? Para la alineación de tu vehículo, el balanceo, todas las marcas de neumáticos a la venta, revisión de tren delantero, revisión de los 10.000 kilómetros. Pionono.cl. Terráqueo Restaurante en Palestina por Siempre. Comida internacional, camino al volcán, 17.647, sector Guayacán, camino al Cajón del Maipo. De hecho, el Terráqueo Restaurante está a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo, viniendo de Santiago. En redes sociales lo encuentran como Terráqueo Restaurante o Terráqueo-Restaurante. No dejen de escribir a palestinaporsiempreradio@gmail.com. Hasta el próximo jueves recibimos los correos de ustedes y hacemos el sorteo el próximo domingo aquí en Palestina por Siempre. ¿Y está Ananke con nosotros? Claro que está Ananke. Pongan mucha atención. ¿Buscas marcas que te encantan a mejores precios? En Ananke seleccionamos cuidadosamente prendas de segunda mano en excelente estado para darles una nueva vida. Encuentra grandes marcas que conoces y piezas únicas, viviendo una experiencia boutique. ¿Y tienes ropa increíble que ya no usas? Renueva tu closet vendiendo con nosotras. Retiramos tus prendas, las seleccionamos, fotografiamos, publicamos y nos encargamos de todo el proceso. Compra distinto, vende fácil, viste Ananke. Descúbrenos en ananke.cl y en Instagram como @ananke_cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. Fíjense que en las últimas horas no tengo otra palabra que para definir a este señor. La verdad, debe ser un criminal de guerra. Claro que es un criminal de guerra. Es buscado por la justicia internacional. El señor Benny Gvir, el ministro de Seguridad, si no me equivoco, de Israel, mandó derechamente, ya no ocultan nada, a matar a 30 o 40 palestinos por noche en Palestina ocupada, en la Franja de Gaza. Y nadie dice nada, miran para el lado, alguna declaración, pero imagínense, un criminal televisado para todo el mundo. Hay que matar a 30 o 40 palestinos en la Franja de Gaza por noche. Y uno se queda marcando absolutamente ocupado. Bueno, Jaime Bedrapo es doctor en Derecho Internacional, es un destacado profesor universitario. ¿Qué me dices tú de esto, Jaime Bedrapo, como doctor en Derecho Internacional, que un criminal de esta naturaleza venga a decir que hay que matar 30, 40 palestinos por noche en la Palestina ocupada, en la Franja de Gaza? Hola César, gusto estar contigo y con todos los amigos que nos están escuchando en este programa Palestina por Siempre. ¿Qué se hace ante estas declaraciones, Jaime Bedrapo, la última de este señor, que dice abiertamente, el señor Benny Gvir, que hay que matar entre 30 y 40 palestinos por noche? ¿Y esto queda así? ¿El mundo no se ruboriza? ¿Hemos perdido totalmente la capacidad de asombro? Yo creo que hay harto de verosímil. Hemos perdido la capacidad de asombro. Estamos llegando a un estadio en que es insostenible
mirar con algún nivel de esperanza el devenir de un pueblo tan sufrido, tan dramáticamente azotado como el palestino. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué aquello? Porque hoy día ya la deshumanización es abierta y, como lo comentábamos hace algún tiempo, ya no hay palabras para poder describir la inhumanidad que significan declaraciones de un ministro de Seguridad del Estado de Israel respecto a personas que viven bajo ocupación por el propio Estado de Israel. Es decir, ya no hay predicción, ni siquiera predisposición a un Estado de Derecho, sino que, por el contrario, lo que abiertamente se comunica urbi et orbi. Los analistas siempre están tratando de buscar la racionalidad de quienes ellos comprenden que son la civilización entendida con ojos occidentales. O sea, Edward Said aquí tenía toda la razón. Y la verdad es que simplemente sitúa las declaraciones en un contexto de elecciones internas entre el Likud y las capacidades de negociación de Benjamín Netanyahu y el presidente de los Estados Unidos respecto a cómo accionar frente a Franja de Gaza. Sin embargo, esto ya excede cualquier tipo de racionalidad y es simplemente no querer llamar las cosas por su nombre. Estos son crímenes de guerra, es una manifestación clara de la voluntad de Israel de exterminio del pueblo palestino y, por tanto, esto ya excede incluso lo que la Corte Penal Internacional, a través de sus investigaciones, han podido recoger, que estamos frente a un genocidio y que hay órdenes de arresto sobre el ministro Netanyahu y su ex ministro de Defensa. Sin embargo, esto pareciera hoy día ya ser normalizado por la comunidad internacional, que lo único que ha hecho algunos de sus países aliados es que prácticamente en este mismo momento están llevando adelante el reconocimiento del Estado palestino, por ejemplo en Reino Unido, donde se abre la embajada de Palestina allí. Son todos hechos simbólicos simplemente para quedar en los anales de la historia como no actores de primera línea, protagonistas en lo que estamos viviendo, que es el exterminio del pueblo palestino. Pero el derecho internacional, Jaime, el derecho internacional simplemente queda en silencio, se pronuncia, pero da lo mismo si las personas que tienen que ejecutarlo miran para el lado, porque esto es aberrante. ¿Cómo un hombre, no sé si decirle un ser humano, es un monstruo, es un hombre absolutamente deshumanizado, este señor ministro de Seguridad Nacional israelí que se llama Tamar Ben-Gvir, que dice, reitero, que hay que matar 30 a 40, y sacó la cuenta bien, 30 a 40 palestinos y palestinas diarias por noche en la Franja de Gaza, que es parte de Palestina ocupada. Mientras se siga mirando para el lado, no hay cómo hacer que opere el derecho internacional. No hay manera, porque los órganos jurisdiccionales que están para esto, tanto el Tribunal Internacional de Justicia, que lleva el caso que interpuso Sudáfrica, está bloqueado básicamente por la acción de las grandes potencias, solamente hace recomendaciones, pero no tiene disposición efectiva, no tiene ningún tipo de policía o tipo de acción concreta que pudiera hacer sobre territorio israelí o sobre sus autoridades. Y por otro lado, la Corte Penal Internacional ya ha hecho órdenes de detención y lo que ha conseguido es que básicamente cierta élite vinculada al sionismo lo que haya sido persigue al fiscal que llevó adelante el proceso de investigación, que fue una persona importantísima en reconocerle derechos a Palestina para abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre su territorio, y efectivamente después tuvimos seguido de aquello sanciones frente a todos los miembros, los jueces que han estado por dictaminar este tipo de sentencias por parte de la Corte Penal Internacional, sanciones decretadas por Washington y que embargan bienes, que congelan bienes, que de alguna manera les prohíben el ingreso a ciertos países, particularmente Estados Unidos, por cierto, y esa acción, esa sanción que tienen esos jueces simplemente por tratar de hacer justicia internacional. O sea, el estado de la justicia internacional por parte particularmente de las potencias que conforman la OTAN efectivamente ha dado un paso al costado y estamos hoy día en un sistema bastante anárquico, recordando ciertos momentos de la historia de la humanidad antes del sistema de Naciones Unidas, que vivíamos en estas condiciones que simplemente se impone el más fuerte. Y eso es de alguna manera la naturaleza humana, que nuevamente la vemos expresada en este tipo de personajes como el ministro de Seguridad, que no encarna mejor
que aquellos que son absolutamente seguidores de una visión de mundo, una ideología de mundo, en este caso el sionismo, con su propia interpretación de sus libros sagrados, que determinan que solamente los seres humanos de carácter superior son ellos y todo lo demás vendrían a ser una suerte de bestia, cosa que lo ha internalizado muchísimo y es uno de los principales puntas de lanza precisamente en la convicción que tiene ese grupo, ese mundo, el sionismo revisionista, el sionismo bíblico, que va más allá aún y que simplemente quieren pasar al limpiar ese territorio para tomar posición de ellos como tienen su mirada de mandato, si tú quieres, divino. Pero a estas declaraciones de este señor criminal llamado Itamar Ben-Gvir se le suman las de otro criminal, que es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo ha dicho abiertamente y lo repite cada cierto tiempo: mientras yo esté aquí, no va a haber un Estado palestino. Eso han sido claros y taxativos. Básicamente le están contestando esto al proyecto de Trump, a la fase del plan de Gaza, debiera entrar a la fase 2. Allí estamos en una triste discusión de intereses, que si me das un segundo más o menos es bueno que los auditores lo entiendan. Aquí Trump no es que esté siendo el garante de la construcción de un Estado palestino. Lo que él tiene de por medio ya el apalancamiento de bastantes recursos, sobre todo de países árabes, que están dispuestos a la reconstrucción de Gaza, que es limpiar toda la zona y efectivamente después empujar un negocio inmobiliario al que a Trump le interesa muchísimo, y esto está frenado porque Israel no quiere abandonar con sus fuerzas, con las fuerzas militares que tiene sobre Franja de Gaza, y no permite que entren las fuerzas internacionales cuyos componentes son de distintos países, muchos africanos y de países árabes, principalmente, que vendrían a tomar posición para mantener, si tú quieres, la transición mientras llegan los tecnócratas palestinos. Pero si tú ves el interés de Estados Unidos, que es básicamente inmobiliario, es tener algo que mostrar frente a su proceso electoral que se viene en noviembre, y el interés de Israel es que precisamente el camino sea la limpieza étnica de ese territorio, y estima que pierde algo de control frente a lo que se haga en Franja de Gaza si permite que estas fuerzas internacionales militares ingresen, y por otro lado que los inversionistas que está invitando Trump a la ribera, a Franja de Gaza, que él pretende montar, se escape de los intereses nacionales en la construcción del Estado de Israel. Por eso tienen esta diferencia, pero ninguno de los dos le interesa nada el pueblo palestino. Dialogamos con el doctor en Derecho Internacional académico de la Universidad de San Sebastián, me refiero a Jaime Apedrapo. Hablamos de la triste situación que hoy vive el pueblo palestino. ¿En qué quedó, Jaime, el tema en esta última etapa del genocidio que se viene ejecutando hace tanto tiempo a gotera? Lo que pasa es que de repente reventó en los últimos 3 años. Y la pregunta es, la demanda que hizo ante la Corte Penal Internacional, corrígeme si está bien el organismo, es Sudáfrica. ¿En qué quedó eso? No, esa demanda es frente al Tribunal Internacional de Justicia, a los dos con sede en La Haya, pero el Tribunal Internacional de Justicia, bajo ocupando el recurso del Tratado contra el Genocidio del año 48, que precisamente es una convención internacional vinculante que se genera a raíz de los resultados del Holocausto. Vino el Holocausto, por tanto la comunidad internacional se dijo un nunca más y estableció las bases para sancionar este tipo de actos criminales. Es un sistema en donde el Tribunal Internacional de Justicia no tiene capacidad de investigar por oficio, como se tiene la Corte Penal, y no tiene la posibilidad de hacer persecuciones personales a los responsables de los crímenes, que simplemente es advertir, hacer recomendaciones, hacer algún tipo de acción preventiva mientras, o sobre todo antes de que se perpetúen algunos crímenes tan lesivos como lo que puede ser un genocidio o lo que se está haciendo permanentemente, crímenes de guerra. Entonces las capacidades, si tú quieres, operativas del Tribunal Internacional de Justicia son menores y además están supeditadas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ese sentido, por eso el sistema internacional ideó ya para el año 1998 el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional. O sea, lo que se pudo observar es que hubo un acuerdo entre una mayoría de estados a nivel internacional para la ratificación de ese
necesitaban 60 firmas, se obtuvo, empieza el funcionamiento el año 2003-2004 y desde ahí ese entonces, que es un tribunal de corta data, es el que busca responsabilidades individuales. Y es por eso que este tribunal, o sea, la Corte Penal Internacional, es la que emitió las órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y su ex ministro de Defensa, pero que no tiene la fuerza, no tiene las capacidades institucionales para ir en busca, necesita del respaldo de los Estados miembros de la Corte, que ya no se respeta. ¿Por qué no se respeta? Porque cuando Benjamín Netanyahu viaja a los Estados Unidos, ha ido con cierta frecuencia, 7, 8 viajes desde hacia los Estados Unidos en el tiempo presente, digamos. Y en ese contexto, cuando cruza el espacio aéreo de cualquier país miembro de la Corte Penal Internacional, debiera detenerlo de inmediato. Y países como Grecia, Francia, Canadá y muchos otros que han visto sobrevolar a Netanyahu sobre su cielo, han mirado para no abajo. han hecho nada al respecto. Sí. Por último, Jaime Apedrapo, agradeciendo tu gentileza, tu tiempo, te quiero preguntar qué pasos ha dado Chile, porque a mí me llama la atención que haya nombrado de embajador nuestro país, con el gobierno del señor José Antonio Kast, que haya nombrado de embajador de Chile en Israel a un hombre que tiene la nacionalidad israelí y chilena, como es el abogado Gabriel Saliasnik, reconocido sionista, y que está de acuerdo con las políticas que lleva a cabo el Estado de Israel, y además que tiene en su segundo piso el presidente Kast a un señor que trabajaba en la embajada de Israel y se declara como un soldado de Israel en la diáspora, algo por el estilo, si no me equivoco. Bueno, el cambio es copernicano, o sea, es un cambio radical de la política exterior de Chile, lo estamos viendo en toda América Latina, César. Esto ya no es casualidad, esto es resorte de una planificación, de una acción a través del control de las redes sociales, a través de un desembarco de mucho apoyo financiero a las campañas de todos a quienes que se presentan aliados de Israel. Ya lo vimos en Colombia, lo hemos visto ahora. Pero acá en Chile, ¿qué pasó? ¿Qué crees tú? Chile, ¿Plata del sionismo para la campaña del presidente Kast hubo y una forma de pagar? ¿Eso interpretas tú? Una forma de pagar todo el compromiso que se hizo por parte del presidente Kast para asumir la presidencia, para ganar la presidencia. Eso lo vimos particularmente cuando presidió la fundación que levantó Orbán en su minuto en Hungría, y ahí pudimos ver que los convenios con todo lo que hoy día se denomina ultraderecha o ideológicamente está más a la derecha, comenzaron a generar un vínculo muy estrecho con Israel, particularmente porque Israel aporta mucho financiamiento directo, pero además porque la élite sionista tiene una gran capacidad de influencia en distintos espacios. Entonces a veces no hay un envío, si tú quieres, de dólares directamente desde Israel a otro país o a otra campaña, pero tiene mucha influencia sobre medios de comunicación social, mucha influencia sobre ciertos actores de la industria en distintas... Pero no podía disimularlo un poco más. Digo yo, está bien, pero no podía disimularlo. ¿Cómo nombra el señor Saliasnik? Es un abiertamente declarado un sionista. Y esta persona que está en el segundo piso de asesor en temas internacionales, que trabajaba hasta hace poco en la embajada de Israel en Chile. O sea, uno dice, no sé, maquíllalo un poquito. Pero míralo desde el punto de vista de la moneda. ¿Para qué lo va a maquillar si esos son compromisos? Cuando finalmente la mayoría de la opinión pública... Es que es chocante, Jaime. Para mí, por lo menos, chocante. Como chileno haciéndose a Palestina. A ellos ese tema no les importa. Creen que están con el jugador que tienen que estar, que es el del futuro, el de las startups, de las innovaciones, de la tecnología, que abre el camino al mundo del financiero internacional. Y, por otro lado, que es una cuestión ideológica que se heredó básicamente del periodo del presidente Boric, cambian y giran la política exterior, y con eso de alguna manera pensaron que iban a generar el beneplácito por un lado de Washington y por otro lado de Israel, que ya se ve cómo se acerca desde el punto de vista de la defensa, de la seguridad, y efectivamente para mí esto es un error sustantivo al prestigio de la política exterior de Chile, a la consistencia de lo que ha sido en los temas de derechos humanos y su coherencia en distintas administraciones de derecha y de izquierda que habían antes del gobierno actual, pero esto se enmarca más bien en el eje que hemos visto básicamente desde Venezuela, Colombia y muchos otros. Si tú estás viendo que
que las ayudas que están llegando al rescate a los terremotos a nivel latinoamericano, una de las primeras fuerzas de trabajo que llegan son las de Israel. Y esto es un lavado de imagen que está que ver con una cierta concierto de estados que hoy día han asumido las posiciones cercanas a Israel como un efecto dominó en el último periplo o acción de ciclo electoral. Lo hemos visto con mucha nitidez la influencia que ahora Israel tiene sobre Latinoamérica. Un tremendo abrazo, muchas gracias por tu claridad de conceptos al doctor en Derecho Internacional, destacado académico hoy de la Universidad San Sebastián, Jaime Apedrapo, que estuvo aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Un abrazo, Jaime. Un abrazo y será hasta siempre, César. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título Con el alma en un hilo. Por primera vez, el ejército de Israel asumió públicamente que abrió fuego contra el vehículo en el que viajaba la pequeña Hind Rayav, junto a otros 6 miembros de su familia en Gaza en enero del año 2024. Este miércoles recién pasado, las mal llamadas Fuerzas de Defensa Israelí comunicaron que, tras una investigación sobre los antecedentes del caso, abrirán un expediente penal. Producto de esta información que sale a la luz, es bueno recordar los horribles sucesos de Hind y su familia, quienes fueron asesinados a sangre fría por el que se denomina a sí mismo como el ejército más moral del mundo. Corría la mañana del 29 de enero, era lunes. El ejército de Israel había ordenado a la población que evacuara las zonas de oeste y los había combinado a moverse al sur, por la carretera costera. Hind había salido de su casa con sus tíos y sus 5 primos. La madre de Hind comentó en una entrevista que hubo un intenso bombardeo en la zona. También recuerda el terror que sintió al darse cuenta que los cohetes caían del cielo como una tormenta. La familia decidió resguardarse en el hospital de Ali, pues pensaban que era un lugar seguro para no ser alcanzado por los ataques aéreos. La madre y el hermano mayor de Hind caminaron y prefirieron que la pequeña se fuera en el vehículo de su tío, ya que la lluvia era muy intensa. Tras cartón, sintieron ráfagas de disparos. Layan, la hija mayor de la familia, contestó el teléfono de su padre, indicando que todos habían muerto y que había un tanque al costado del vehículo con actitud de disparar. Rana Faki contestó el teléfono. Se encontraba de turno en la media luna roja. Un hilo de voz se escuchaba al otro lado del auricular. Esta vez era Hind. El tanque está a mi lado, muy cerca. Vendrás a buscarme, tengo mucho miedo, dijo mientras se escuchaban ruidos mecánicos a su alrededor. Rana, impotente, solo podía escuchar. Ella sabía que era quien sostenía el frágil hilo de la vida, de la única sobreviviente. Escóndete bajo los asientos, no dejes que nadie te vea. La operadora permaneció durante varias horas comunicada con la pequeña Hind, mientras apelaba a la voluntad, entre varias comillas, del ejército para llegar con una ambulancia al sitio del suceso, donde estaba el vehículo atacado. A la niña le temblaba la voz. Nunca perdió su inocencia, ya que la telefonista recuerda que le indicó que sus familiares se habían quedado dormidos. Ante este comentario, la respuesta fue: déjalos dormir, no queremos molestarlos. Sus súplicas de ayuda eran cada vez más dramáticas. En un momento comentó que estaba oscureciendo y que quería irse a su casa. 3 horas después de que comenzara la comunicación, los efectivos israelíes permitieron que una ambulancia pudiera llegar al sitio del suceso.
2 paramédicos se comunicaron con la central telefónica indicando que estaban a punto de ser revisados para iniciar el rescate de la niña. Días después, la niña fue hallada muerta junto con todos los ocupantes del vehículo y los 2 paramédicos. Así como la pequeña Hind Rajab, otros miles de niños nunca pudieron volver a sus casas. Por favor, no colguemos el teléfono ante la llamada de auxilio de los niños de Palestina. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. ¿Buscas marcas que te encantan a mejores precios? En Ananke seleccionamos cuidadosamente prendas de segunda mano en excelente estado para darles una nueva vida. Encuentra grandes marcas que conoces y piezas únicas, viviendo una experiencia boutique. ¿Y tienes ropa increíble que ya no usas? Renueva tu closet vendiendo con nosotras. Retiramos tus prendas, las seleccionamos, fotografiamos, publicamos y nos encargamos de todo el proceso. Compra distinto, vende fácil, viste Ananke. Descúbrenos en ananke.cl y en Instagram como @ananke_cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. Tienen que escribirnos a Palestina por Siempre si quieren ganarse una cena en el Rincón Árabe diciendo por el respeto al derecho internacional, Palestina libre y soberana. Escríbanos a nuestro correo que es palestinaporsiempreradio@gmail.com, palestinaporsiempreradio@gmail.com, y vamos el próximo fin de semana a decir quién fue la ganadora o el ganador entre todos los mails que nos hayan llegado. Está también en Palestina por Siempre comercial Pío Nono, pionono.cl, alineación, balanceo, neumáticos, todas las marcas, tren delantero, revisión de los 10.000 kilómetros, pionono.cl. Terráqueo Restaurant, la comida internacional en Terráqueo Restaurant. Encuéntranos como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo, viniendo de Santiago, camino al volcán 17.647, sector Guayacán. Vamos a ir a Medio Oriente, allí está nuestro corresponsal, Javier Abueid. Hay noticias, entiendo que desgraciadamente no muy positivas. Javier, te escuchamos desde la radio Universidad de Chile. Buenos días. Muchas noticias han ocurrido esta semana en Palestina y particularmente en cuanto a la colonización del territorio ocupado. Por ejemplo, ¿se acuerda de la semana pasada cuando conversábamos de estas familias en la aldea de Al-Quds, cerca de naves rodeadas por colonos israelíes, incluso habían llamado mucha atención internacional por cuanto una de las familias tenía nacionalidad norteamericana? Bueno, una semana después, o por lo menos mientras grabamos este programa el día viernes, todavía están rodeadas. Es decir, acá hay que entender de que 20 colonos israelíes armados pueden ser más fuertes que toda la voluntad de la comunidad internacional y que el gobierno israelí no tiene absolutamente ninguna decisión de terminar con esto. ¿Por qué? Porque, como comentábamos constantemente, ellos simplemente están implementando la política del gobierno israelí, que es una política que busca el desplazamiento forzado o limpieza étnica de palestinos, así como también la anexión de la mayor cantidad de territorio ocupado. Uno de los elementos que más ha avanzado esta semana tiene que ver con el proyecto del E1, que es un proyecto de colonización israelí en la zona este de Jerusalén. Es decir, con este proyecto se va a bloquear cualquier ingreso de palestinos desde el este hacia Jerusalén, así como también a dividir Cisjordania en dos. Es un lugar muy estratégico. Uno no puede separar colonias diciendo que algunas son mejores o peores en territorio ocupado. Todas las colonias israelíes son ilegales. Sin embargo, esta es particularmente diseñada para poder impedir que haya en el futuro una solución política, particularmente en cuanto a la idea de una solución de dos estados. Por ende es que muchos países europeos e incluso Gran Bretaña hoy en día ya han anunciado que van a llevar a cabo acciones reales punitivas en caso de que esto suceda, particularmente sanciones. Esa es una discusión que se está dando en el mundo hoy en día, sobre todo porque se entiende de que en 2 meses más son las elecciones en Israel y que esto es parte de la elección. Lo que sí es cierto que la oposición israelí que hoy en día estaría avanzando para poder derrotar a Benjamín Netanyahu tampoco se ha pronunciado en contra del proyecto de ONU y en general no se pronuncian en contra de la ocupación israelí. Recordamos que tanto la oposición israelí como el gobierno tienen muchos
mucha sintonía ideológica en cuanto a lo que sucede en Palestina. Pero tienen problemas personales y temas con Benjamin Netanyahu, también temas internos. De hecho, incluso hay colonos como Avigdor Lieberman que son partes de la oposición israelí. Pero mientras comentábamos de que hay muchos países que hoy en día están evaluando llevar a cabo acciones punitivas, también se estaba llevando a cabo, por ejemplo, la situación en Gaza, una visita de el llamado el Board of Peace o de esta organización creada por el presidente Donald Trump como alternativa a Naciones Unidas y que en estos momentos está intentando llevar a cabo sus acciones en Gaza. Se ha levantado de esta forma la posibilidad a lo mejor de que el cese al fuego sea evidente. El cese al fuego en Gaza hoy en día no se está llevando a cabo e Israel ha señalado abiertamente que está en contra de él. Y esta delegación de el Board of Peace liderada por Jared Kushner, que es el esposo de la hija del presidente Donald Trump, así como con dos personas, asalariados de ellos, que de gran medida han funcionado como mercenarios, en este caso, de esa clase de políticas, tanto Nikolai Mladenov como el enviado especial del Board of Peace, como así como también como Tony Blair, el ex primer ministro británico, que han avanzado, digamos, en políticas que simplemente no consideran los intereses ni los derechos del pueblo palestino. Sin embargo, frente a eso también existe una comunidad internacional que se levanta de gran forma, digamos, no a lo mejor de como el pueblo palestino quisiese, pero sí el tantiento de que la idea de que sancionar a Israel estaba completamente fuera de foco, hoy en día parece no serlo. El tabú de hablar de sanciones frente a Israel hoy en día se ha detenido y en estos momentos por las acciones del gobierno israelí, muchos incluidos aliados históricos de Israel como por ejemplo Alemania o Gran Bretaña, hoy en día están discutiendo abiertamente la posibilidad de sanciones en contra de la ocupación israelí. ¿Qué país obviamente no está involucrado en todo esto? Chile. Y acá hay que dejarlo de manifiesto. Chile no es un país que no tenga nada que decir en el tema de Palestina. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Por lo demás, hay que decirlo, la comunidad palestina de Chile ha tenido una importancia importante, muy importante, porque la redundancia, en el desarrollo de Chile, incluyendo lo que al parecer al gobierno de José Antonio Kast más le importa, que es la situación económica. Ahora, Chile ha señalado de que ellos no van a cambiar su posición, y Chile también ha señalado de que de cierto modo ellos lo que no buscan es generar constantemente opinión al respecto, es decir, no declarar abiertamente. Sin embargo, Chile ya ha dejado de manifiesto que ellos no van a utilizar, por ejemplo, la reciprocidad en caso de que derechos de ciudadanos chilenos sean violados por la ocupación israelí, así como también se debe dejar de manifiesto de que Chile hoy en día, a través de la Embajada de Chile de Israel, simplemente lleva una serie de mensajes que simplemente son parte de la idea de que, entre comillas, Chile e Israel comparten valores. ¿Cuáles son los valores que pueden compartir Chile e Israel? Israel es un Estado que ha cometido un genocidio, que lleva a cabo una limpieza étnica, que lleva a cabo también políticas de apartheid, como han sido denunciados por Amnistía Internacional de Human Rights Watch. Esos son los valores que Chile quiere tener en conjunto con Israel. Eso es algo que, digamos, se debe preguntar. No está de perogrullo por cuanto, al parecer, el gobierno de Chile no entiende que cuando una misión diplomática lleva a cabo una declaración, esa declaración es a nombre de todo Chile, no es una declaración que se hace a nombre de un embajador o de un funcionario en particular. De hecho, esta semana, el día 20 de agosto, día glorioso por lo demás, se cumplen el 106 aniversario del Club Deportivo Palestino de Chile, pero también es el natalicio de Bernardo O'Higgins, que se conoce en la historia oficial chilena como el padre de la patria. Y en ese contexto, la Embajada de Chile en Israel llevó a cabo un post en sus redes sociales donde se decía que en Israel también se celebra Bernardo O'Higgins, que son dos naciones unidas por los mismos valores. Claro, se celebra como... Hay una organización que se llama el Fondo Nacional Judío, que también opera en Chile, que es muy conocida no solamente por la financiación de la colonización ilegal de Israel en Palestina, sino que también por haber llevado a cabo proyectos para limpiar cualquier rastro de presencia palestina en las aldeas destruidas, limpiadas específicamente por Israel en 1948, como plantando árboles arriba de ellos. Se tener una serie de bosques encima de las aldeas palestinas destruidas, algo por lo demás bastante siniestro. Bueno, sobre 4 aldeas palestinas destruidas en el camino entre Jaffa y Jerusalén, se construyó uno de estos tantos parques, y dentro de esos parques
se hizo una explanada a nombre de Bernardo Higgins. Bueno, la Embajada de Chile en Israel aplaudió al Fondo Nacional Judío, a la limpieza étnica de Palestina, y también se le ocurre decir que esto está en Jerusalén, Israel. La comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como parte de Israel. Chile, como un país que en teoría respeta en las resoluciones de Naciones Unidas, entiende que las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicen que la comunidad internacional no debe reconocer la soberanía israelí sobre Jerusalén. Ni siquiera habla de Jerusalén oriental o occidental. Todo es Jerusalén. Hay todo un trasfondo legal y diplomático muy importante que podemos comentar en programas posteriores. Y es en ese contexto donde hoy en día no es primera vez de que la Embajada de Chile en Israel, bajo el liderazgo de Gabriel Saliasnik, intenta meter mensajes de apoyo. Jerusalén es Israel, Jerusalén es Israel. Bueno, Jerusalén no es Israel. Independiente de la situación de facto que haya impuesto Israel, tanto las partes limpiadas étnicamente en 1948, que se conocen como Jerusalén Occidental, como las partes ocupadas desde 1967, que se conocen como Jerusalén Oriental, esa no ha sido la política exterior de Chile. Y por ende, vale la pena preguntarse si es que a través de esta clase de acciones, Chile hoy en día no solamente está cambiando su posición, sino que abiertamente señala de que no va a ser neutral, no va a ser pro-palestino claramente, pero sí se pone del lado de Benjamín Netanyahu y de un gobierno que lleva a cabo políticas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bastante documentadas y que probablemente en algún momento Chile va a ser sindicado, así como otros países en el pasado, como uno de los cómplices de esta clase de acciones. Y así se ha acabado nuestro informe semanal para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre. Si hay una entidad que se ha portado bien respecto a la situación que vive Palestina, es el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile. De hecho, hoy, domingo 23 de agosto, hay una actividad. Además, el Colegio de Psicólogos, dicho sea de paso, está bien cerca de la radio nuestra, aquí en la calle Alférez Real, si no me equivoco. Ahí nos va a contar todo esto Marcelo Urra, psicólogo, dicho sea de paso. Además, él es el coordinador de la Escuela de Árabe Mahmoud Darwish, que es el poeta más importante en Palestina, Mahmoud Darwish, fallecido ya. Y reitero, hoy hay una jornada por Palestina y que nos entregue los antecedentes el mismo Marcelo Urra, aquí en Palestina por Siempre. Creo que esto comienza a la 1 de la tarde. Ahí está Marcelo con nosotros en este espacio que se rige por el respeto a los derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos los que escuchan Palestina por Siempre. Un saludo fraterno a César. Quisiéramos invitarlos, como desde la Escuela de Árabe Mahmoud Darwish, que es parte del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, a una actividad doble, familiar, cultural, culinaria. La familia Tabal, refugiados palestinos que llegaron de Gaza en septiembre del año pasado, van a preparar el más auténtico y exquisito maclube que aquí me arriesgo que ustedes hayan probado antes. Realmente es delicioso y los invitamos a las 13 horas para ese almuerzo. El maclube es un plato muy tradicional, muy sofisticado, muy trabajado de la gastronomía palestina y muy típico por lo demás, y los invitamos a disfrutar de esos sabores que no los van a olvidar. Realmente es muy bueno. Marcelo, estamos hablando de hoy domingo 23 de agosto, 1 de la tarde, en la sede del Colegio de Psicólogos aquí en Santiago, que está ¿dónde? Román Díaz, 935, Comuna de Providencia. Invitamos a las familias, a los amigos, a los que quieran invitar a alguien, etcétera. Les invitamos y les esperamos para ese almuerzo en un rato más. Ya, Román Díaz, 935. ¿A qué altura es Román Díaz? Mira, queda casi en la esquina de Pucuro. De Pucuro. O Alférez Real, en realidad. Alférez Real, perfecto. Román Díaz, 935. ¿Y cuál es la idea? Recaudar fondos, me imagino. ¿Y los fondos para qué? Fondos para la familia Tabal y para la familia Tabal que se encuentra en Gaza. Así que la ayuda es doble, tanto para ellos como para las familias que todavía siguen de ellos en Gaza. Y la segunda parte de esta invitación tiene que ver con un taller con el poeta chileno Camilo Brodsky, que va a realizarse ese mismo día a continuación del almuerzo. Sí, les invitamos a la experiencia completa, el almuerzo y luego quedarse un taller, conversación con Camilo Brodsky, poeta,
justamente sobre poesía política. Camilo es, digamos, no es solamente alguien que escribe acerca de lo que pasa, sino que también alguien que intenta hacer un vínculo, además, entre poesía e historia. E entiendo que Camilo Brodsky es una de las personas que integra el grupo de judíos antisionistas. Bueno, por lo demás no, sí, es una persona muy comprometida, y mientras fue concejal por Ñuñoa, además tuvo una posición muy clara, muy nítida, a propósito de, entre otras cosas, el cambio de nombre de la calle, bueno, ya sabemos el nombre, por otro, ¿no? Que finalmente no se pudo concretar. Marcelo, ¿por qué? A mí me ha llamado gratamente la atención, porque es de las pocas instituciones que he visto jugársela con fuerza de verdad, por el genocidio que se vive en Palestina, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile. ¿De dónde viene este compromiso que ustedes han asumido? Que te insisto, a mí me ha sorprendido en medio de tanto silencio y de tanto mirar para el lado y de tanto tratar de empatar cosas que no son empatables. Sí, mira, los psicólogos, en realidad en todo el mundo, psicólogas y psicólogos en todo el mundo, tenemos un compromiso ético con la sociedad. Es decir, no podemos actuar de espaldas al mundo, ¿sí? Como encerrados en nuestro box de tensión, etcétera. Tenemos que hacernos cargo de lo que pasa afuera y tomar posición. Y esa no es una obligación, es un imperativo, eso no está en discusión. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, digamos, es un argumento que a veces se señala a muchos miles de kilómetros de distancia. Bueno, por supuesto que no llega, porque, bueno, se trata de seres humanos, y además que tenemos a muchos de esos seres humanos que además han llegado a nuestro país. Entonces, de ahí el compromiso, y cabe decir que el colegio, bueno, ha tenido en varias etapas de su historia una presencia y un actuar que yo diría que han sido, felizmente, me siento orgulloso por eso, porque también soy psicólogo, consistentes con las demandas y con las necesidades y con los sufrimientos, en realidad, que hemos tenido que experimentar en nuestro país. Sí, pero con todo el respeto del mundo y un poquito con temor a equivocarme, pero desgraciadamente creo que no me voy a equivocar. Estamos dialogando con el psicólogo Marcelo Urra, en Palestina por Siempre. Tú ves, por ejemplo, el Colegio de Periodistas no ha levantado la voz con la fuerza que uno pensaría que podría hacerlo. El Colegio Médico en Chile no ha levantado la fuerza. Hoy día están prácticamente matando en las cárceles israelíes a un médico que su gran pecado es no salir de un hospital en la franja de Gaza, simplemente no abandonar el hospital porque juró atender a los seres humanos. Las universidades, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las universidades respecto a lo que hizo Israel en la franja de Gaza? Demolió, bombardeó, aniquiló 13 universidades en la franja de Gaza. Por eso digo que a mí me sorprende gratamente lo que hacen ustedes en el Colegio de Psicólogos. Y tú mismo que estás coordinando la Escuela de Árabe Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, el máximo, es como decir el Neruda de Chile, a eso equivale. Exacto. Mahmoud Darwish. ¿Qué es esto de coordinar la Escuela de Árabe? ¿Tú enseñas árabe? ¿Tú sabes árabe, Marcelo? ¿Cómo es el tema? No, quiero aprender. ¿Ya? Quiero aprender. Entonces, mira, hemos tenido, bueno, nuestro director es el doctor Mohammad Macharka, que también es otro inmigrante, que él sí llegó de Cisjordania en todo caso, y él partió haciendo clases el año pasado, y este año seguimos con la profesora Randa Alaga, y probablemente ahora también se va a incorporar su hijo, que es Jacob Tabal. Y es la escuela se llama Mahmoud Darwish porque, bueno, Darwish hace una representación de, entre otras cosas, del trauma de la devastación, que es tan nítida, es tan expresiva, es tan absoluta, que yo creo que ahí hay mucho de lo cual nosotros podemos aprender, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, y que no está escrito en ninguna parte, porque el trauma que ha ocurrido en Palestina no tiene ninguna comparación con nada. Entonces, cualquier categorización convencional del trauma se queda corta. Entonces, necesitamos leer a los que pueden hablar más allá de las nosologías o de las clasificaciones psiquiátricas, como en este caso un poeta que es extraordinario, que es Mahmoud Darwish. Marcelo, quienes quieran auditores de Radio Universidad de Chile, particularmente de este espacio, Palestina por Siempre, ser parte de la Escuela de Árabe Mahmoud Darwish que se imparte en el Colegio de Psicólogos en Román Díaz 935, ¿cómo lo hacen? Mira, tenemos un correo, clases@escueladearabe.cl. Repítelo. clases@escueladearabe.cl. Ya, ¿y es un taller presencial o digital?
Por ahora es presencial los días sábados a las 16 horas. Ahora, por ahí nos estaban pidiendo un grupo de personas que vivía un poquito retirado de Santiago, a ver si se podía hacer algo vía telemática. Yo pienso que eventualmente se podría hacer también. Por ahora es presencial en la sede del colegio. Perfecto, pero lo inmediato es que hoy domingo, 23 de agosto, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile ha organizado lo que se conoce como un MACLUBE solidario, así lo vamos a dejar. Así es. A la 1:00 p.m. hay que estar para colaborar en el Colegio de Psicólogos. Tú me dijiste para una familia, que la misma que va a cocinar es para colaborar para ellos y sus familiares que tienen hoy día en la Palestina ocupada. Sí, César, de verdad, si tú pruebas, te vas a acordar de mí, porque es delicioso. Cocinan demasiado bien. ¿El MACLUBE no es el que lleva coliflor? Creo que sí, ¿o no? Tengo la duda, pero es volteado, ¿no? MACLUBE es volteado. ¿Es arroz con? Ahí ven. Mira, tiene varias capas. Yo lo he visto, me ha tocado verlo, porque yo apenas sé calentar el agua, pero he visto, tiene varias capas que van, que quedan al fondo de la olla y que cuando la da vuelta queda arriba. Digamos, es de toda una mañana. Tiene papas, bueno, me voy a acordar de todo, pero no, realmente... Pero si la idea es colaborar, la entrada es gratuita. Sí, ya. Sí, solamente en el caso del almuerzo, pagas el almuerzo. Ya. El almuerzo incluye también café, dulces árabes. ¿Y cuánto vale el almuerzo? 25. 25 lucas. La idea es colaborar. Por eso alguien puede pensar, mucha plata. De acuerdo, yo creo que es mucha plata, pero la idea es colaborar. Los que puedan, que lo hagan. Pues así de sencillo. Sí, y los que no, que vayan nomás. Obvio. Sí, bueno, primariamente es en solidaridad. Por supuesto. Ahora, incluye bebestibles, café, postre. Perfecto. ¿Y los que se quieran quedar a dormir ahí pueden por la noche? Por supuesto, hasta el lunes. Bueno, hoy domingo a la 1:00 p.m. Me contaste que después del almuerzo, de la actividad de la 1:00 p.m, está este taller de poesía política de Camilo Brodsky. Sí, así es. ¿A qué hora? ¿Lo de Camilo a las 3 de la tarde? A las 15 horas. La idea es que ojalá se puedan vivir la experiencia completa. Si pueden dejarse este domingo para toda la tarde para eso, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. La comida y luego el taller con Camilo a partir de las 15 horas. Te agradezco mucho, querido Marcelo Urra, psicólogo, parte del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile y además coordinador de la Escuela de Árabe Mahmoud Darwish, por todo lo que están haciendo ustedes. Como te decía, para mí es muy grato saber que hay seres humanos que tienen sensibilidad y en este caso el colegio lo está absolutamente demostrando. Nos encontramos ahí entonces hoy domingo. Muchas gracias a ti. Te esperamos. Chao. ¿Buscas marcas que te encantan a mejores precios? En Ananke seleccionamos cuidadosamente prendas de segunda mano en excelente estado para darles una nueva vida. Encuentra grandes marcas que conoces y piezas únicas, viviendo una experiencia boutique. ¿Y tienes ropa increíble que ya no usas? Renueva tu closet vendiendo con nosotras. Retiramos tus prendas, las seleccionamos, fotografiamos, publicamos y nos encargamos de todo el proceso. Compra distinto, vende fácil, viste Ananke. Descúbrenos en ananke.cl y en Instagram como @ananke_cl. Ananke, la forma inevitable de vestir. Acuérdate, si quieres ganarte una cena para 2 personas en el Rincón Árabe de Juan Enrique Concha 55, que está en el metro Chile-España, una cena que consiste en un surtido para 2 personas, su botellita de vino, postre y café. Bueno, nos escriben a palestinaporsiempreradio@gmail.com, palestinaporsiempreradio@gmail.com. Hasta el próximo jueves, y tienen que decir, por favor, es simbólico para nosotros, por el respeto al derecho internacional, Palestina libre y soberana, por el respeto al derecho internacional, Palestina libre y soberana. Está tremendamente interesante y profundo lo que ha preparado para el día de hoy el periodista Eduardo Asfura. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, un saludo fraterno a quienes nos acompañan en este espacio regido por el derecho internacional y los derechos humanos. Hay momentos en que guardar silencio deja de ser prudencia diplomática y se convierte en complicidad. A casi medio año del inicio de este gobierno, en materia internacional solo escuchamos los gritos del silencio. Los gritos del silencio de la Cancillería chilena ante una deriva global cada vez más peligrosa. Aranceles arbitrarios, volatilidad del petróleo golpeando el bolsillo de las familias chilenas, presiones de Washington para elevar
el gasto militar y recientemente, lo veíamos, ¿verdad?, la embestida abierta de la administración Trump para desmantelar la Corte Penal Internacional. El mismo tribunal creado por el Estatuto de Roma para juzgar el genocidio, los crímenes de guerra, la agresión y las atrocidades de lesa humanidad. Este es, sin ir más lejos, el tribunal que emitió la orden de captura contra Benjamín Netanyahu. Y este es precisamente el tribunal que la administración estadounidense está buscando borrar del mapa. Ante esta ofensiva, la respuesta de nuestra política exterior no ha sido cautela ni pragmatismo, hay que decirlo, ha sido alineamiento ideológico, una subordinación que pasa por encima de nuestra tradición diplomática y entrega la soberanía, la independencia de Chile a los intereses geopolíticos extranjeros. Mientras los informes de Naciones Unidas confirman la devastación en Palestina, en el sur del Líbano, con un falso alto al fuego, ¿verdad?, que hemos visto en Gaza, que ya suma más de 1.300 personas asesinadas, el exterminio sistemático de la infancia, los bloqueos de la ayuda humanitaria, la moneda responde con un silencio ensordecedor, un silencio de muros de piedra y persianas cerradas, que busca acaso refugio en la falsa neutralidad de las fotos oficiales, el gesto de quien prefiere no mirar la masacre para no incomodar las alianzas de Palacio, el frío de los gobiernos, como dijera Violeta Parra. Los gestos impresentables se acumulan. Recibir formalmente al embajador israelí, fotografiándose con el propio presidente de la República, a pocos días de conocerse los informes del horror que denunciaban el exterminio deliberado y sistemático de la infancia palestina. Retirar a Chile del Comité por los Derechos del Pueblo Palestino, reponer hace muy pocos días agregados militares chilenos en Tel Aviv y abrirle, por supuesto, la puerta a las empresas de ciberseguridad y tecnología de control probadas durante tanto tiempo en las vidas palestinas. ¿Cómo se justifica todo esto?, se preguntarán ustedes, ¿verdad? Bueno, ya ni se molestan. Pareciera que basta con la foto. Personeros de un régimen investigado por crímenes de guerra, por genocidio, posando sonrientes en salones alfombrados con autoridades chilenas, mientras su ejército comete atrocidades en vivo y en directo. Y para blindar esa foto, el poder recurre a su conocido catálogo de excusas, ¿verdad? Es necesario mirar este catálogo. Nos dicen que esto es un conflicto religioso milenario, la trampa favorita, diríamos, del relato colonial para disfrazar la ocupación, el despojo y la limpieza étnica como si fuera una querella teológica ancestral. Porque si el problema viene de la antigüedad, nadie es responsable hoy. El derecho internacional no aplica y el despojo se vuelve inevitable. Cuando la falacia religiosa cae, se apela al eslogan del pragmatismo: no importemos un conflicto ajeno, como si exigir el respeto a la vida humana fuera importar un pleito de vecinos, ¿verdad?, y no el estándar ético mínimo de cualquier sociedad civilizada. O nos repiten también con frialdad corporativa que no hay que mezclar los negocios con la política, poniendo, miren por favor, los contratos comerciales y las ferias de armas por sobre la vida de miles de niños y de niñas. Y cuando el horror es imposible de tapar, cuando ya ha desbordado todos los límites, la última trinchera. Así es la guerra. Pero bombardear hospitales, masacrar familias y matar de hambre a un pueblo acorralado no es la guerra. Son crímenes de lesa humanidad, es genocidio, es la barbarie que nos retrotrae a las horas más oscuras del siglo XX.
Así es que hay algo fundamental que recordarle al presidente y al canciller Francisco Pérez. Este gobierno no fue elegido para ejecutar libretos ideológicos, ni para entregar la Cancillería a intereses extranjeros. Fue elegido para representar los principios de Chile. Chile necesita recuperar la dignidad y la coherencia en su política exterior. Necesitamos una Cancillería que no solo hable cuando le conviene al cálculo de su gestión, sino una que tenga el coraje de defender, sin ambajes, los compromisos históricos de nuestro país con el derecho internacional y los derechos humanos. Esperando verlos, escucharlos o escucharme ustedes a mí la próxima semana, queridas amigas, queridos amigos, les deseo un muy buen domingo. Este ha sido el comentario para Palestina por Siempre de Eduardo Asfura. En Palestina por Siempre, el Centro de Información Palestina. Ni siquiera son personas. Con esas palabras, el ministro israelí Itamar Ben-Gvir pidió asesinar entre 30 y 40 palestinos cada noche en Gaza. También defendió ocupar el territorio con nuevos asentamientos y promover la expulsión de su población hacia otros países. Declaraciones que vuelven a poner en evidencia una política de deshumanización y limpieza étnica contra el pueblo palestino. Israel mintió durante más de 2 años sobre el asesinato de Hind Rayab. Ahora su propio ejército admite que soldados israelíes dispararon contra el vehículo donde la niña palestina de 5 años quedó atrapada junto a su familia. Hind pidió auxilio durante horas y la ambulancia enviada a rescatarla también fue atacada. Israel anunció recién ahora una investigación en un sistema donde solo el 0,9% de las denuncias contra sus soldados terminan en acusaciones formales. Más de 80 militares israelíes llegaron a Colombia bajo una supuesta misión de ayuda humanitaria, pero su presencia generó una fuerte polémica. Entre ellos está Ronnie Kaplan, denunciado en Uruguay por crímenes de guerra y genocidio. Además, voluntarios con banderas palestinas aseguran que fueron apartados de las labores de rescate. Ante estos antecedentes y las dudas sobre las condiciones de ingreso de la delegación, la misión ya es cuestionada como una posible operación de propaganda israelí. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por Siempre, Florencia Camis. El Rincón Árabe hoy abierto, recuerden, hasta las 4 de la tarde, como referente en la estación del Metro Chile España. Estamos en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma Spotify. Fernando Lagos se ocupó de todo el tema técnico. Gracias a Chile y al mundo por una edición más de Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.